Voy a explicar cómo se amortiza un préstamo por el sistema francés. Este sistema, también llamado sistema de cuotas constantes, se caracteriza principalmente porque se amortiza mediante pagos constantes en todos los periodos. Lo podemos ver en el siguiente gráfico, donde vemos que nos han concedido un préstamo en el momento cero y lo vamos a amortizar mediante pagos constantes durante los periodos. Es decir, en cada periodo pagamos una cantidad siempre la misma, la cantidad C. Bien, tal como lo hemos representado, ya nos es familiar si conocemos la temática de las rentas. Es una renta constante pospagable, cuyo valor actual es P. Es decir, el préstamo, el importe del préstamo es el valor actual de la renta. Por tanto, usando la fórmula que conocemos del valor actual de una renta pospagable, que es el término por A sub NI, sabiendo que A sub NI se calcula con esta fórmula, pues sustituyendo el valor actual de la renta por P, que es el importe del préstamo, tendremos una equivalencia de la que despejamos C, con lo cual C podemos ver aquí que es el préstamo entre A sub N. Por tanto, en un préstamo francés, el término, es decir, la cuota que se paga periódicamente, es igual al préstamo entre A sub N I. Recordamos que N es el número de pagos que se hacen y la I es el tipo de interés periódico. Es decir, el tipo de interés que hace referencia a cada uno de los periodos en los que se realiza un pago de €. Bien, pues vamos a ver cómo construimos el cuadro de amortización por el sistema francés. Como todos los cuadros de amortización, tenemos una columna para las cuotas, otra columna para la cuota a pagar en cada periodo, una columna para reflejar la cuota de intereses en cada periodo, otra para reflejar la cuota de capital. Ya sabemos que la cuota de intereses más la cuota de capital siempre tiene que ser igual a la cuota a pagar. Después tendremos una columna para el total amortizado, que refleja el total de capitales que se han amortizado hasta la fecha. Y por último, una columna para el capital vivo. El capital vivo es la cantidad de capital que nos queda por amortizar en ese periodo. Bien, en primer lugar, debemos empezar el sistema francés por la columna de cuota a pagar. Como ya hemos visto anteriormente, para eso tenemos esta fórmula en la que la cuota se calcula dividiendo el préstamo entre el A sub N. Tanto conociendo el importe del préstamo, conociendo el número de pagos y conociendo el tipo de interés, podemos calcular la cuota a pagar. Esta cuota a pagar, como veis, se refleja en esta casilla. Pero en todas las casillas va a ser lo mismo, porque precisamente el sistema francés se caracteriza porque todas las cuotas son iguales. Luego, una vez calculada una, las otras son todas iguales. Pasamos a la cuota de interés. Para calcular los intereses vamos a utilizar la fórmula del interés y vamos a usar exactamente la fórmula del interés simple. Aquí lo vemos. ¿Por qué usamos la fórmula del interés simple? Porque como estamos calculando el interés de un periodo, en este caso del periodo 1, de un solo periodo, ya debemos saber que el interés simple y el interés compuesto coinciden cuando el periodo es 1. Por tanto, yo voy a utilizar la de interés simple, que es más sencilla y más fácil de usar que la de interés compuesto. Es decir, que el interés sería capital por I por N, pero como N es 1, la cuota de interés será el capital por I. ¿Y cuál es el capital? Pues en el año 1 es el capital que yo debo. ¿Y yo qué debo en el año 1? Pues evidentemente el préstamo. Si no he pagado nada, yo deberé P, como le he llamado, el préstamo. Por tanto, como vemos aquí, el interés lo vamos a calcular en el año 1, el préstamo multiplicado por I. Y esa es la cantidad que yo voy a colocar en la columna de intereses en la primera celda. En este caso no puedo seguir rellenando hacia abajo porque no son constantes los intereses.
yo voy a ir pagando cada vez menos intereses, puesto que si voy a ir debiendo cada vez menos dinero, cada vez que pago capital debo menos, pagaré menos intereses. Por tanto, esta cantidad no es constante, hay que ir calculándola periodo a periodo. La cuota de capital. ¿Cómo calculo yo la cuota de capital en el año 1? Muy fácil. Si yo sé que la cuota a pagar es igual a la cuota de interés más la cuota de capital, por diferencia, como vemos aquí, yo puedo calcular la cuota de capital restándole a la cuota a pagar, le resto los intereses de ese año 1 que ya lo he calculado. De esta forma, coloco aquí la cuota de capital. ¿Cómo calculo el total amortizado? Bueno, el total amortizado es, por definición, es el total de cuotas de capital que yo he pagado hasta la fecha. En el año 1, la única cuota de capital que he pagado es A-1 que he puesto aquí, esta cuota de capital. Por tanto, el total amortizado en el año 1 es igual que A1, es decir, la cuota de capital del año 1. Si hubiese más años, pues habría más cuotas que sumar. Por tanto, esta cantidad es la que colocamos, como veis, ahí, en ese lugar. Y para calcular el capital vivo en el año 1, el capital vivo es muy fácil, por definición es el capital que me queda pendiente. ¿Qué me queda pendiente al final del año 1? Pues me quedará pendiente lo que pedí prestado menos lo que he pagado. Lo que pedí prestado fue P, el préstamo, y le resto el total que he pagado, que en este caso es A-1, que también podría haber puesto M-1, porque es lo mismo. Entonces el capital vivo al préstamo le quito el total amortizado hasta la fecha, y de esa forma calculo el capital vivo en el año 1 y lo coloco ahí. ¿Veis qué fácil? Ya hemos calculado el año 1. En el año 1 tenemos ya todas las cantidades, cómo se calcula. Después pasaríamos al año 2. La segunda fila se calcula de un modo muy similar a como hemos calculado en la primera fila. La cuota a pagar del año 2 ya sabemos que es constante, por tanto es repetir la cantidad que teníamos puesta en el año 1. La cuota de intereses del año 2, ¿cómo la calculamos? Pues, como hemos dicho antes, se calcula utilizando la fórmula del interés, multiplicando, decíamos, el préstamo por el tipo de interés. En este caso, nosotros lo que vamos a pagar en el momento 2 son los intereses que corresponden al capital vivo que yo tenía al final del año 1. Es decir, yo pago intereses por lo que debo. ¿Y yo cuánto debo? Yo debo C-1. Ya no es P, ya no es el préstamo, porque pagué algo, pagué una parte de capital en el año 1. Por tanto, el interés del año 2, como veis aquí, se calcula multiplicando el capital vivo del año anterior por I. Y esa cantidad es la que colocamos en el año 2. ¿Cómo calculamos la cuota de capital? Pues igual que hicimos en el año 1, por diferencia entre la cuota a pagar y la cuota de interés que ya hemos calculado. ¿Veis? La cuota a pagar le resto la cuota de interés de este año 2 y ya tendría la cuota de capital del año 2. ¿Y el total amortizado en el año 2? Pues yo en el año 2 he amortizado la cuota del año 1 y la cuota del año 2. Por tanto, la suma de las dos cantidades me da M-2. M-2 que colocamos en este cuadro. Bien, ¿y el capital vivo en el año 2? Pues el capital vivo en el año 2 será el préstamo, lo que me prestaron, le resto todo lo que he pagado hasta la fecha de capital. ¿Qué es lo que he pagado hasta la fecha de capital? M2, la cantidad que tengo aquí. Luego, para calcular C-2, el capital vivo en el año 2, al préstamo le resto el total amortizado hasta la fecha. P menos M2. Y esa cantidad la colocamos ahí. Bueno, pues así vamos a seguir sucesivamente hasta llegar, en este ejemplo, hasta el año 5. De tal forma que cuando lleguemos al año 5 me va a quedar un capital vivo igual a 0. Y el total amortizado me tiene que salir una cantidad igual a P, al préstamo. De esa forma sabremos que no nos hemos equivocado en los cálculos. Pero como lo que yo quiero que veáis aquí es que las filas se van rellenando de una forma muy similar a la fila anterior. Por tanto, una vez que hemos hecho la primera fila, ya a partir de ahí todo es prácticamente similar.
A continuación vamos a ver a continuación un ejemplo numérico que ya está calculado, que como veis es un préstamo de 20.000 euros al 10% durante 5 años. La cuota a pagar se ha calculado, como ya sabéis, por la fórmula que hemos aprendido anteriormente y veis que es constante. Se ve que el préstamo es constante. La cuota de interés del primer año es el 10% de 20.000. Vemos que el tipo de interés es el 10%. Luego los intereses serían el 10% de 20.000, que es 2.000. Y hasta 5.275, pues nos quedaría la cuota de capital, 3.275. El total amortizado en el primer año sería la cuota de 3.275,95. Y el capital vivo que nos queda en el año 1, pues le habríamos restado a 20.000, le restamos los 3.000 euros, los 3.275 euros que tenemos amortizados hasta la fecha, y nos quedarían 16.724. Como veis, así seguiríamos con todas las filas hasta llegar a la última, en la que, como dije anteriormente, el capital vivo del año 5, del último año, será siempre 0. Y el total amortizado del último año siempre tiene que ser una cantidad igual al préstamo, a 20.000. El préstamo 20.000, que es el capital vivo en el año 0, es decir, en el momento de la constitución del préstamo. Bueno, pues con esto lo que es el concepto general de la amortización del sistema francés, espero que haya quedado claro. Vamos a ver ahora cómo se amortiza por el sistema francés un préstamo con carencia. Esto para el alumnado a veces parece como un préstamo difícil, pero sin embargo, si lo entendemos, veremos que una vez que sabemos utilizar el sistema francés, el préstamo con carencia es igualmente de fácil. Mirad, un préstamo con carencia significa que hay una serie de periodos al principio en los que no se paga préstamo. Y a partir de una fecha determinada se empieza a pagar el préstamo normal con un sistema, el que sea, en este caso el sistema francés. Bien, existen dos tipos de carencia, carencia total y parcial. Carencia total significa que no se paga nada, absolutamente nada, durante esos primeros periodos. Y después ya se paga cuota de capital e intereses. Hasta el final. Carencia parcial significa que durante esos primeros ejercicios, durante esos primeros años, se paga solamente intereses, pero no se paga nada de capital. Y una vez llegado la fecha correspondiente, pues ya se empezaría a pagar capital e intereses por el sistema francés, que es en el que estamos ahora. Mira, aquí tenemos un ejemplo, vamos a verlo con una carencia total. En este ejemplo lo podemos ver aquí, en el ejemplo que es la carencia, hemos puesto aquí una carencia total de 3 años. Carencia total de 3 años significa que no se paga nada durante los 3 primeros años. Vamos a ver lo que ocurre. Mirad, en el cuadro de amortización, que en la cuota que se paga, en este caso es un pago mensual, la cuota que se paga mensualmente en el 1, 2 y 3, como podemos observar, no se paga nada. En el año 1, 2 y 3, cuota total 0. No se paga nada de intereses, no se paga nada de capital. Eso es carencia total. Hay una serie de años en los que no se paga nada. En este ejemplo hemos dicho que hay 3 periodos en los que no se paga nada. Bien, ¿qué ocurre a partir de ahí? Bueno, pues a partir de ahí lo que ocurre es que el capital vivo, el capital pendiente, va a ir aumentando. Claro, si no hemos pagado intereses, yo si el préstamo es de 30.000 euros, el año 1 ya no debo 30.000, ya deberé 30.000 más los intereses que se han generado. En el segundo año igualmente, en el tercer año igualmente. Con lo cual, ¿cómo calculo yo estos 39.930 que hay aquí? ¿Cómo lo calculo? Pues es muy fácil, con la fórmula del montante. Capital inicial 30.000 durante 3 años, al tipo de interés, que en este caso es un 10%, pues me sale 39.930.
¿Para qué nos sirve este número ahora de 39.930? Pues ese número es como si fuese el préstamo del sistema francés. Es como si este fuese el año cero. ¿De acuerdo? Este año es como si fuese el año cero. Aquí nos situaríamos en el año cero. ¿Vale? Y partiríamos de este año, a partir de aquí. Es un sistema francés normal, sin ningún cambio. Lo único que ocurre es que el préstamo no va a ser 30.000, el préstamo es 39.930. El tipo de interés es el 10% y el número de periodos, pues los que nos hayan dicho que se pague. En este caso se habla de 9 pagos porque serían 3 en los que se paga 0 y 6 pagos en los que se paga capital. Por tanto, la N valdría 6, porque recordad que nosotros ya el préstamo es como si lo cogiéramos en esta fecha. Este es el préstamo realmente francés. ¿Vale? Lo que pasa es que, como veis, el préstamo ya no es 30.000, es 39.930. Pero por lo demás, todo exactamente igual. Bien, vamos a suponer ahora que la carencia no es total, sino que es parcial. Vamos a cambiar a carencia parcial, también de 3 años. Y fijarse en lo que ocurre. Carencia parcial significa que durante 3 años o en este caso 3 meses, vamos a estar pagando los intereses, la cuota de interés, pero no pagamos nada de cuota de capital. Lo podemos ver aquí. Lo podemos ver aquí. De cuota de interés yo pago los 3.000 euros. Los 3.000 euros, vamos a poner para que se vea mejor, los 3.000 euros de intereses, que son el 10% de 30.000. Pago 3.000, 3.000, 3.000. Y de cuota de capital, como veis, no pago nada. De cuota de capital, 0, 0, 0. No se paga nada porque hay carencia. Y por tanto la cuota mensual serían 3.000, 3.000, 3.000. Los intereses, que es lo que se paga, nada más. Eso es lo que caracteriza a la carencia parcial. ¿Qué ocurre ahora con el capital vivo? Si observáis el capital vivo, que es de 30.000, el préstamo, siempre es 30.000. ¿Por qué siempre 30.000? Porque como estamos pagando los intereses, nosotros seguimos debiendo el capital, pero ya no debemos intereses, no se va capitalizando. Por tanto, el préstamo que nos queda realmente es este. ¿Veis? Es un préstamo de 30.000 que amortizamos en 6 periodos. Y esto es lo que nosotros vamos a calcular. Esto es lo que nosotros vamos a calcular por el sistema francés, tal como hemos visto anteriormente. No hay ningún cambio. Un préstamo de 30.000, un tipo de interés del 10% y la N que vale 6 periodos, 6 meses. Por tanto, como veis, el que haya carencia o no haya carencia no complica en exceso los cálculos. Solamente hay que tener en cuenta y diferenciar muy bien la carencia parcial de la carencia total. En la carencia parcial, como vemos, se pagan los intereses, pero no se paga capital. En la carencia total no se pagan ni intereses ni capital. Y por tanto, en la carencia total, al no pagarse nada, el capital va aumentando, se va capitalizando, y para eso utilizamos la fórmula del montante. C sub n igual a C sub 0 por 1 más i elevado a n. En cambio, en la carencia parcial, que es la que tenemos ahora en la imagen, como se pagan los intereses, el capital vivo no aumenta, siempre es 30.000. Bueno, pues espero que os haya quedado claro el sistema francés, porque este sistema es el que más se utiliza en el mercado financiero, pero además con diferencia. Por tanto, es un sistema que debemos saber y que es necesario saber si queremos poder defendernos en un mercado financiero para calcular o entender lo que es la amortización de un préstamo.